Muy buenos días, amigo televidente, les saluda Ana López. Ya estamos en 30 de diciembre, a punto de finalizar un año más. En esta ocasión, por supuesto, tengo la dicha de poder compartir con Roberto Landaverde. Bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. De nada, es un gusto que pueda estar con nosotros, Roberto, y que podamos platicar un poquito de algo muy importante. Les comento que Roberto es director de una academia de lengua de señas, y qué bonito poder hablar un poco de esto, ya que pues muchas personas a lo mejor desconocen un poquito de este tema, pero en esta vez vamos a conocer más a profundidad con Roberto. Coméntenos cómo inició la academia. Muy bien, los inicios de la academia fueron cuando trabajaba como intérprete de lengua de señas, y entonces vi como la necesidad de que las personas supieran lengua de señas. Una amiga me mandó al celular, una amiga sorda, me escribió un mensaje y me dijo: fíjate que estoy en el hospital y no entiendo qué me estaba diciendo el doctor. Y entonces era un pedacito de papel, y el doctor en el papel le había escrito: usted va a entrar en labor de parto. Entonces aquí quizás hay algo interesante, porque las personas sordas tienen su lengua propia, digamos que es la lengua de señas, pero el español es como una segunda lengua. Entonces digamos que no saben bien español algunas personas sordas, y entonces como yo voy a entrar, labor no entendía, y parto, partir, que para ella esa oración, digamos, no tenía significado. Y entonces le mandé por un video que, o sea, vas a dar, o sea, tu hijo va a nacer. Entonces de ahí me surgió, digamos, como la preocupación, y vi que sí, era sumamente necesario que supiéramos lengua de señas, digamos, las personas del sector de salud, porque digamos las personas sordas tienen derecho a recibir los servicios de salud en igual de condiciones, pero digamos la gente puede decir: pero sí, llegó al hospital, la recibieron, la atendieron, pero lo importante es que sea en su propia lengua. Así como los médicos, también los profesores, digamos, dentro de las escuelas, y así, digamos, todas las personas es necesario que sepan lengua de señas. Entonces, digamos, como a partir de ese fue como el punto donde yo dije: bueno, sí es necesario que hagamos algo, porque sabía lengua de señas, me gusta la enseñanza, y digamos, donde trabajaba también impartíamos clases de lengua de señas. Digamos que creé como un proyecto para poder dar clases, y entonces dije en algún momento: pero tiene algo que ser mío. Bien interesante, porque ya lo mencionaba Roberto, el poder comunicarse con ellos requiere también de un gran trabajo, porque hay que aprender la lengua de señas. A mí me pasó en una ocasión en la universidad, había una persona del área de limpieza sorda, y al momento de que yo la saludaba, miraba que no me contestaba. Sí. Y es bien interesante cómo incluso saber lo más básico para poder ver cómo podemos comunicarnos con ellos. Y me encanta cómo nace la idea de poder crear esta academia, que sin duda alguna es de gran ayuda, y como ya lo mencionaba, muy importante. Creo que sería bueno que la mayoría de nosotros los salvadoreños pudiéramos aprenderla, sobre todo en este caso del área de salud, los maestros, y qué bueno que ustedes pudieron optar por esa oportunidad y poder enseñar. Sí, sí, sí. La verdad es que deberíamos de saber, aunque sean cosas mínimas, lo básico. Y, digamos, podría ser también la lengua de señas como una segunda lengua oficial, digamos, de El Salvador. Y la lengua de señas, porque hay personas que consideran que es como mímica. Bueno, de repente también hubo un caso bastante famoso que se le enseñó a un simio a hablar lengua de señas en Estados Unidos. Entonces se pensaba que también, así como digamos los pericos también no tienen, digamos, no hablan, pero sí repiten los sonidos. Entonces, digamos, también así este simio hablaba en lengua de señas. La categoría de la lengua de señas no estaba como la misma categoría que las lenguas orales, como el español, como el francés, sino que se pensaba que era como una categoría más baja. Entonces viene un lingüista, William Stokoe, y hace estudios y compara
la lengua de señas con las mismas herramientas que se estudian, digamos, las lenguas orales, y vio que se podía estudiar. Y entonces le da la categoría como de lengua tal y cual como cualquiera, como el inglés, el chino. Y entonces aquí también quizás voy a aprovechar para poder explicar que, digamos, hay algo que se llama lenguaje y lengua. Entonces, el lenguaje es la capacidad que el ser humano tiene para poder comunicarse. Lenguaje. Y la lengua es el conjunto, es la estructura, el acuerdo social, digamos, y entonces por eso se dice que hablamos lengua de señas y no ahí lenguaje. está esa aclaración porque prácticamente nosotros decimos lenguaje de señas, pero es lengua de señas. Lengua de señas, correcto. Entonces deberíamos de todos los salvadoreños y salvadoreñas conocer un poco de la lengua de señas. Exacto, como el inglés actualmente es un idioma que pues es muy fundamental y que también en algunos lugares de trabajo lo piden, creo que la lengua de señas debería de ser también otra opción en nuestro país para poder comunicarnos. Sí, y por ejemplo, digamos, en mi caso, el hecho de haber conocido la lengua de señas, pues me abrió un mundo, porque conocí personas súper geniales, mis amigos sordos, digamos, de este trabajo, y digamos, si nosotros como oyentes, como salvadoreños aprendemos lengua de señas, yo les aseguro que van a ser amigos, van a ver una perspectiva completamente diferente a la sociedad, del mundo. Se nos abre los ojos como un despertar. Sí, sobre todo que es muy importante. Quizás es un poco difícil, complicado aprender, pero muy fundamental. Sí, es como aprender un idioma. Sí, sí, requiere de mucha atención, creo, habilidad en las manos. Sí, y digamos las personas oyentes tendemos como a hablar oralmente y hasta ahí, pero digamos la lengua de señas requiere ciertas cosas como expresiones faciales, los movimientos corporales, entonces pero es como las cosas de aprender otro idioma. Cuando aprendemos inglés hay que poner la lengua de otra forma, hay que... La pronunciación, sí. Entonces también así un poco la lengua de señas. Y un poco divertida también a la vez. Sí. Entonces, por eso digo, y sería bueno que las personas nos animemos a aprender lengua de señas, porque es también es un idioma que se aprende. Y también se va desarrollando el cerebro en la parte kinésica, porque, digamos, estamos acostumbrados a simplemente hablar, pero al aprender lengua de señas, pues vamos a manejar mejor las expresiones faciales. Sí, qué interesante, la verdad. El poder aprender es un poco complicado, como ya lo mencionaba, pero es muy importante en nuestra sociedad. Las personas sordas también son parte de nosotros y el poder saber comunicarnos con ellos es mucho mejor y verlos normales también. Pero qué importante el poder conocer un poquito. Yo en esa ocasión, cuando conocí a esta persona en la universidad, dije, no, debo de aprender aunque sea lo básico. Y me di cuenta de qué importante era poder aprender lo básico, porque ya lo saludaba de diferente manera, ya podía decirle los buenos días a su manera, y la verdad que es muy importante. Pero coméntenos, Roberto, ¿cómo aprendió a poder a realizar la lengua de señas? Sí, digamos, iba a entrar a la universidad a hacer el examen de admisión. Ese día no pudimos hacer el examen, digamos, se tomaron la universidad y entonces nos llevaron a un lugar y digamos como que nos dieron una charla ahí y vi a unas personas sordas que estaban también queriendo entrar a la universidad y pues tenían a su intérprete. Entonces digamos que ese fue como el primer paso y me acerqué al intérprete y le pregunté que cómo podía hacer para aprender. Digamos, ese es como marca, digamos, el inicio. Sí. Pero antes de eso, pues había visto quizás en algún libro el alfabeto manual. Entonces me lo había aprendido y hicimos un viaje con mi mamá a Guatemala. Y digamos, yo estaba así como parado y en eso venían caminando unas personas sordas y vi que ellas venían haciendo como pues señas.
y andaban buscando hotel. Entonces no había hotel, digamos, en esa calle, porque la señora les dijo, no, aquí no hay hotel, y la señora casi gritándole, porque pensamos que si le gritamos van a escuchar, no van a oír. Entonces les decía, no, aquí no, al otro lado. Y yo estaba pequeño, quizás tendría unos mis 15 años. Y entonces me les acerqué, como me había aprendido el alfabeto, y les comencé a deletrear todo. Entonces yo agradezco a esas personas sordas porque, digamos, tuvieron la paciencia, porque además no era tan hábil, sino que fue así como muy despacio, y ellos me prestaron atención, y entonces pues les dije que no había hotel, que en la siguiente calle que fueran a buscar. Entonces, digamos, ese momento marcó en mi vida, y dije, pues bueno, sí, puedo hacer algo aquí, hasta porque, digamos, no sabía dónde podía aprender, y tuve como esa chispita desde esa vez, hasta que vi en la universidad a estos chicos que iban a entrar. Pregunté dónde podía aprender, y pues fui a la iglesia de San Antonio de Padua y comencé los cursos, y pues desde ahí me cambió la vida. ¿Desde qué año específicamente inició la academia? Iniciamos en el 2016, septiembre del 2016. Digamos, tenemos ya 5 años, recientemente hemos cumplido. Sí, vamos a hacer una breve pausa, Roberto, pero antes quiero invitarlos a todos ustedes, amigo televidente, a que pueda disfrutar de las variedades de bebida que Cacao te ofrece. Por supuesto, chocolate con diferentes sabores, por supuesto el delicioso café que no puede faltar en casita. También ofrecemos lo que es horchata, cebada, esto y mucho más. Usted puede buscarnos en Facebook como Cacao SB, Cacao, un sabor para repetir. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos con Roberto, él es director de Academia de Lengua de Señas, y pues estábamos comentando un poquito desde qué año inició ese gran proyecto de poder ser parte de esta academia, y nos comentaba que desde el año 2016. ¿Afectó la pandemia? Sí, digamos, muchísimo. sí. Como la pandemia, digamos, nos ha afectado a todos, y digamos, la academia, porque teníamos clases presenciales. Entonces tuvimos que como reinventarnos, el hecho de ya no tener las clases en un local, sino que cambiar, pensar qué más que se podía hacer. Y digamos, personalmente yo no estaba como tan de acuerdo con el hecho de dar clases virtuales, pero pues la pandemia nos vino a dar una gran lección, el hecho de estar preparados siempre para todos, tener una gran resiliencia ante todas las situaciones, y entonces comenzar a inventar y, digamos, rediseñar el programa, porque teníamos diseñadas actividades, los temas para clases presenciales, pero era ahora estar delante de una computadora, y comenzamos a rediseñar todos los programas. Entonces, pero fue positivo porque el momento de trabajar presencial atendíamos solo a San Salvador. Entonces teníamos como varios proyectos, porque estaba la academia física en San Salvador, teníamos un coro de manos, empezábamos a querer hacer como círculos de alfabetización para personas sordas dentro de la academia, pero que eso no se podía hacer, pues digamos que tuvimos que parar de hacer eso. Pero ahora con las clases virtuales, digamos, estamos en el interior del país,
porque tenemos estudiantes que son de Sonsonate, San Miguel, Morazán, La Unión, que si hubiéramos seguido con la academia física, pues no llegamos hasta a ese público. Entonces digamos que eso es una de las cosas positivas que nos ha traído la pandemia, o sea, el hecho de, y todo, como las maestras de la academia, aprendimos eso, que hay que estar preparados y que aprender de las situaciones. Y supongo que fue bien difícil el poder adaptarse a esta modalidad que sin duda alguna vino a cambiar todo, como ya lo mencionaba usted, pero también tuvo su buen lado, porque ahora, como ya lo mencionaba, pues personas de diferentes municipios, departamentos, forman parte de esta academia. Al momento de poder realizarla, ¿qué pensaron? ¿Sí va a dar? ¿No va a dar? Sí, fue difícil, la verdad, es como decir, bueno, probemos a ver qué sucede, porque pues no nos podíamos quedar de brazos cruzados, teníamos que seguir difundiendo la lengua de señas, trabajando, y pues la gente respondió bien, digamos también, era como el hecho de, bueno, estamos en nuestras casas, aprovechemos para que después de la pandemia, cuando salgamos, podamos hablar lengua de señas y hagamos un Salvador inclusivo desde casa. Entonces teníamos como un poco eso de que ahora que estamos en la casa, cuando la pandemia termine, que podamos ser inclusivos. Y entonces ahora ojalá que la siguiente pandemia sea la inclusión, que hablemos lengua de señas. Sí, así es, y como ya lo mencionábamos al inicio, pues debería de ser un idioma muy fundamental, parte de un idioma fundamental para nosotros los salvadoreños. ¿Actualmente imparten clases? Sí, estamos siempre con clases virtuales. Todavía no estamos trabajando presencial y sí. ¿De lunes a viernes o qué días imparten clases? Tenemos varios horarios. Tenemos sábados, los fines de semana, sábados y domingo, y entre semana también tenemos martes y jueves. Perfecto. Hablemos un poco ahora de cuál es el término correcto. Sí. Bueno, digamos, ya hemos abordado el primer tema, que es el primer término, que es lengua. El término correcto es lengua de señas, y las personas sordas son quienes hablan lengua de señas. Entonces a veces, y como les digo, y decimos como sorditos, muditos, no oyente, persona sordo-muda, el término correcto es persona sorda, porque la afectación únicamente es auditiva. Entonces, bueno, voy a hablar un poco de términos técnicos. Digamos, la afectación puede ser en el oído medio o en el oído interno. Entonces, si digo oído medio, puede ser el tímpano, los huesecillos, o el oído interno, la cóclea, que es como un caracol, y al mover esos huesecillos el líquido se mueve y emite, digamos, transmite al cerebro el sonido. Entonces la afectación es auditiva, entonces por eso no se les llama mudos. Y todo el aparato fonoarticulador, desde el frenillo, la lengua, la campanita, el esófago, el diafragma, las cuerdas vocales, todo está tal y cual como el nuestro. Entonces por eso digo que la afectación únicamente es auditiva. Y a veces dicen, pero mire, y esas personas que no tienen la lengua y no hablan, son mudos. Entonces, digamos, el término mudo es peyorativo. Si hablamos con un enfoque de derechos humanos, el término correcto es decir persona. Antes que todo, reconocer que son personas. Porque si decimos que es una persona, tiene derechos. Y después, persona sorda. Y digamos, no se le dice como persona no oyente, porque lo que estamos viendo es el defecto, digamos, lo que no hace, su deficiencia. No oyente, no vidente para las personas ciegas. El término correcto es decir persona sorda. Y digamos, si no puede hablar por algunas cosas, porque de repente hay el mutismo selectivo, digamos que tiene que ver algo psicológico o psiquiátrico, se dice que es una persona con problemas del habla o problemas del lenguaje, pero no mudos. Digamos, ese es un término muy Qué pegativo. importante, la verdad, también saber estos términos, porque a lo mejor nosotros decimos personas sordas mudas, pero no es así. Y qué bueno que podamos conocer ya de parte de usted cómo son los términos
que se deben de utilizar. Y vemos que también esto es algo muy importante, también parte de lo que ustedes enseñan, dan a conocer a la población. Hablemos ahora un poquito acerca de la academia. Algunos requisitos para poder ser parte de esa academia, ¿cuáles son? Digamos, no hay requisitos, simplemente las ganas de aprender y hacer un El Salvador diferente. Y como las clases son virtuales, una computadora, un celular, conexión a internet y eso basta. Y eso es todo. Horarios, ya los mencionábamos, los días también, que actualmente están impartiendo las clases. Si hay alguna persona que quisiera incorporarse, porque creo que ya iniciaron, ¿se puede? Vamos a dar inicio el próximo año a nuestras clases. Daremos inicio el sábado 8 de enero y los horarios son 10 de la mañana, 4 de la tarde y 7:30 de la noche. La clase tiene una duración de 1 hora y media. Entonces ahí uno puede ver, tenemos digamos como bastantes opciones en horario. También tenemos los domingos a las 10 de la mañana y los días de semana, martes y jueves a las 6 de la tarde. Perfecto, no hay excusa para las personas para que puedan aprender esto que ya lo mencionábamos, importante, y sobre todo me encanta porque hay varias opciones e incluso de horarios para que ellos puedan aprender. Al momento de estar enseñando, Roberto, ¿es muy difícil, es muy complicado o qué es lo más difícil de poder enseñar? Pues digamos, como es una de las cosas que me apasiona, me encanta, entonces cada vez que es de dar clase vamos a ver un tema y saber que pues eso va a contribuir. Sí. Digamos, ¿qué es lo difícil? Ahora en la virtualidad el hecho es de... Lo difícil no es no ver a las personas, o sea, es una de las cosas que a mí ¿qué puedo decir? Extraño, digamos. Y entonces el hecho de tener como una computadora enfrente y estar como pues concentrado viendo las caras por ahí y las señas, en cambio si ya en una clase presencial pues uno está como moviéndose más, desplazándose o viendo, las dinámicas son diferentes también, pero pues bueno, digamos le he empezado a agarrar gusto también a las clases virtuales. Nos vamos a quedar siempre con las clases virtuales. Estamos considerando a ver cómo sigue la pandemia y si podemos el próximo año, que en el 2022, pues podamos vernos frente a frente. Sí, y si en un dado caso, pues en el 2022, las autoridades dicen que sí se puede realizar las clases presenciales o semipresenciales, ¿dónde están ubicados? ¿Dónde está la academia? Ahorita, digamos, no tenemos local físico. Solo estamos trabajando de manera virtual y digamos en nuestras redes sociales vamos a difundir. ¿Van a ampliar un poco más acerca de esta información? Sí. Y digamos siempre vamos a manejar la forma virtual y la presencial. Entonces digamos que es una de las cosas que digo que la pandemia nos ha dado, o le hemos sacado el provecho, porque digamos tenemos estudiantes del interior del país y que si dejamos o cerramos esta forma virtual, pues dejarían de aprender lengua de señas. Perfecto, y sobre todo que esa ventaja que tienen que pueden personas incluso de otro país aprender. Sí. Y aquí hay algo también importante porque la lengua de señas no es universal. Entonces a veces piensan que si aprendo lengua de señas, pero digamos aquí en El Salvador se llama LESA y es lengua de señas salvadoreña. Y digamos Guatemala, Honduras, Costa Rica tienen una lengua de señas completamente diferente y esto responde a la cultura de cada país. Por ejemplo, nosotros los salvadoreños hacemos como así y de repente un chino quizás eso no nos entienda. Y sí, digamos esto puede ser como metele, apurate, rápido. Entonces, por eso la lengua de señas responde a la cultura de cada país. Perfecto, vamos a hacer una breve pausa y regresaros a esta pendiente porque vamos a hacer algo diferente en este siguiente bloque, pero antes quiero invitarlos a que usted pueda recibir sus medicamentos hasta la puerta de su casa solamente con la farmacia La Buena. Y es muy fácil, usted simplemente nos llama o nos escribe al número 2609-9000.
Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por continuar con nosotros, gracias también a todos aquellos que desde las 6 de la mañana están pendientes. Ahora vamos a hacer algo diferente con Roberto. Bueno, Roberto nos va a enseñar, él es el maestro, así que vamos a aprender un poco acerca de lo más principal, esencial, podríamos llamar, aprender acerca del lenguaje de la lengua de señas. Ahí está, corregido porque Sí. ya Roberto nos había dicho que no se decía así, sino que lengua de señas. Así que Roberto, enséñenos un poquito acerca de lo más básico. Sí, y eso me gusta, la autocorrección es lo mejor, porque entonces ahí sí se nota que ya aprendió. Aprendamos algunas cosas básicas, por ejemplo, lo más importante cuando vemos a una persona y la saludamos, hola. Entonces, digamos, podemos poner como la mano así, y esto sería hola. Ok, ese es un hola. Hola. Ujú. Ok. Hola. Y, por ejemplo, ahorita que estamos de mañana, buenos días, es así como decimos bueno, buenos y días. Entonces se abre la... ujú. Buenos, Buenos. y luego cerramos los puños y se abrimos. abre, sí. Ok. Y esto es más o menos como cuando nos estamos como ok. estirando y digamos hay que tener cuidado porque no se abren los dedos. Ok. Ujú. Entonces a veces hay Cerrado. gente cerraditos, a ver. Ujú. Ok, A ver. buenos Buenos días. días. Muy bien. Ok. Ujú. Entonces podríamos decir ahora, Ok. ujú. Si yo le digo eso, ¿qué me contesta? Buenos días. Buenos Hola, días. buenos Ajá. días. Entonces, Ok. a ver, buenos días. Ok, Ajá. hola. Buenos días. Eso. Muy bien, muy bien. Ana. Muy bien. Sí, sí. Bueno, estos aplausos. Ah, ok. Ujú. Y después si preguntamos ¿cómo estás? Es tú, ¿cómo? Ok. Tú, ¿cómo? Y aquí podemos decir que hay un punto para la lengua de señas Ajá. porque el verbo ser y estar no existe. Ok. Y en inglés que nos da tanto dolor de cabeza Sí. y ni nos lo podemos y en pasado, bueno, en señas no existe el verbo ser y Ok. estar. Entonces para preguntar ¿cómo estás? Tú, ¿cómo? Ok. ¿Tú? ¿Cómo? ¿Tú cómo? Ajá. ¿Cómo cree que dice bien? ¿Cómo Oh. cree? ¿Cómo cree que? Bien, muy bien, bien. así. Bien. Pero digamos, la lengua de señas, como mencionaba antes, tiene que ser coherente la seña con la expresión Ok. facial. Entonces no puedo decir como... Bien, y mi rostro Ujú. dice otra cosa. Sí. Entonces tiene que ser como bien. Y digamos, si quiero decir súper bien o muy bien, va a ser también con la expresión facial. Sería como bien, Ah, muy bien. ok. Ujú. Y esperemos que estas casi no las ocupemos, pero si yo le pregunto ¿cómo estás? Y me dice mal, Ajá. ¿cómo cree que sea? Mal. Mal, muy bien. Ok. Sí, mal. Y también coherente, no puedo Sí. decir que mal. Ajá. Ahí no. está medio bien. Sí. ¿Y más o Ok. menos? Ajá. Más o menos. Más o menos. Ok. Sí. Más o menos. Entonces, a ver si repasamos y yo le digo, Ana, Ok. buenos días. Ok. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Ahora pregúnteme a mí también cómo estoy. Yo, muy bien. Gracias. Ok. Ujú. Gracias. Gracias. Entonces, digamos, las palmas y los dedos juntos y se hacen como unos rebotes hacia abajo 2 veces. Gracias. Ok, juntos y hacia abajo. Sí. Gracias. Gracias. Ujú. Y los aplausos Y que ya se aplausos. me quedaron. Sí. Ahí está. A ver, y digamos que algo fundamental es como aprenderse el alfabeto. El alfabeto, porque, y si se fijan, no hemos utilizado ninguna letra hasta ahorita. Exacto. Ujú. Entonces, la lengua de señas se compone de 3 elementos. Ok. El alfabeto dactilológico, que es el alfabeto manual. Ujú. Las señas, como lo que acabamos de aprender, hola, y la expresión facial,
que el término, digamos, como técnico es CVG, comunicación visual gestual, y eso quiere decir las expresiones faciales y corporales. Porque, digamos, si yo digo como mal y el cuerpo, si lo hago aquí, ya denota también como eso, o digo súper bien. Entonces, digamos, eso es CVG. Estos 3 elementos son los que componen toda la lengua de señas, y entonces, como la historia que contaba al principio, que cuando vi a los chicos sordos, me les acerqué y yo buscan hotel y no hay, y entonces yo todo lo deletré. Digamos, es un elemento súper importante el alfabeto, pero no es lengua de señas. Es un elemento dentro de la lengua de señas, dentro del todo. Entonces, por ejemplo, si pueden buscar en nuestra página en Facebook, tenemos, digamos, el alfabeto, es lo primero que van a encontrar, está ahí clavado, para que ustedes puedan aprenderlo. Por ejemplo, algo que es muy importante también es decir cómo te llamas. Entonces, digamos, algo así, como esto, como decir un poquito, un pedacito. Y esto es cómo te llamas. ¿Así? Sí. ¿Cómo te llamas? Eso es cómo te llamas. Y digo, mi nombre es... A ver, Ana, aprendamos el suyo, además, porque es como cortito. Ok, entonces mi nombre es... Sí, solamente que, digamos, el dedo pulgar va hacia arriba. Acá. ¿Hacia arriba? Sí. Ok, Ahí eso sí. es muy importante también. Sí, Entonces, mi nombre es... Y esta es la letra A. ¿Así? Sí. La A, N. N, A. A. Muy bien. Ok. Otra vez, veamos. Ok. ¿Cómo se llama? ¿O cuál es tu nombre? Ok. Mi nombre es... A. N. Na. A. Muy bien. Más o menos. Eso. Mucho gusto, Ana. Ok, mucho gusto. Y es justo como cuando le agarramos la mano a alguien. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Y buenas tardes. Buenas. Siempre como hicimos buenos días. Entonces, buenas tardes. Y aquí lo que pasa es, por ejemplo, al mediodía, el sol está en el cenit y después viene bajando y cae la tarde. Entonces, buenas tardes. Hacemos como unas dos hacia abajo. Okay. Y entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces la gente se confunde y dice gracias. Y este no es gracias, ¿cómo dijimos que era gracias? Hacia adelante. Gracias. Se parece un poco. Entonces, digamos, también como en español decimos las palabras homófonas, que tienen un poco de parecido, en señas, digamos, también hay como homoseñas, digamos, que son como pares similares. Entonces, digamos, es gracias y tarde. O buenas tardes. La siguiente puede ser buenas noches. Y cerramos incluso... Pueden cerrar los ojos para que se vea como bonito, aunque si yo digo también puedo decir buenas noches también, sin cerrar los ojos, pero eso le da como un poco más de entonación, digamos. Entonces, buenas noches. Son como lo más básico que, bueno, yo creo que ustedes también en casita pueden practicar ahí su nombre, sobre todo aprendernos, como ya lo mencionábamos, que en redes sociales aparece ahí el alfabeto, y pues qué importante el poder conocer todo esto. Vemos que no, bueno, hasta ahorita no es tan complicado. Sí, no. Y como todos los idiomas, necesita un poco de práctica y práctica y práctica, y pues la práctica es el maestro, y sí. ¿En cuánto más o menos aprende? A ver, eso es una pregunta importante. Digamos, todo el curso en la academia tiene la duración de 1 año 8 meses, porque es otro idioma, es como aprender inglés, o sea, es otro idioma. Y digamos, nosotros en la academia trabajamos con algo que se llama marco de referencia común para las lenguas. Entonces, más o menos 10 años lingüistas hicieron como estudios cómo los seres humanos aprendemos idiomas. Entonces, en la academia utilizamos ese marco de referencia común para las lenguas, y digamos, esa es la base, y así hemos diseñado nosotros el programa de lengua de señas. Y tomando porque digamos, ese marco común tiene ciertas competencias lingüísticas que hay que desarrollar, y nosotros adaptamos esas competencias lingüísticas, pero a la lengua de señas. Entonces, digamos que eso es como la base de nuestro programa.
Entonces no es como, y bueno, debe haber, inventemos. Digamos, tenemos como una base el programa está dividido por básico 1, básico 2, intermedio y avanzado. Entonces, si la gente más o menos conoce un poco de esto del marco común de referencia o sabe inglés o francés, se dividen por A1, A2, B1 y B2. Entonces, exactamente esos son los niveles. A1, que es lo más elemental, es básico 1, A2 es básico 2, intermedio es B1 y avanzado B2. Perfecto, vamos a hacer otra breve pausa y vemos que está muy interesante, pero tenemos que irnos a una pausa comercial, pero antes quiero invitarlos a que usted pueda disfrutar de las variedades de bebida que Cacao te ofrece. Por supuesto, chocolate con diferentes sabores, el delicioso café. Pues si usted no opta por estas opciones, tenemos más, lo que es horchata, cebada, esto y mucho más. Puede buscarnos en Facebook como Cacao SB, Cacao, un sabor para repetir. Sambar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Recibe tus medicamentos hasta la puerta de tu casa solamente con la farmacia La Buena. Usted nos puede llamar o escribir al número 2609-9000. Así que, ¿cómo se dice? Gracias por continuar con nosotros. Gracias por ver. Continuar viendo. Entonces, gracias a todos ustedes. Estamos aprendiendo un poquito más. Sí. Bueno, para todas aquellas personas que nos ha llamado la atención esto, ¿cómo podemos buscarlos en Facebook? En Facebook aparecemos como Enseñas El Salvador y también pueden seguirnos en Instagram como Academia-Encenas. ¿Hay algún número de teléfono? Sí, nuestro WhatsApp es 7002-0185. A ver, ¿otra vez? ¿Otra esta vez? Es la seña de otra vez o de nuevo. 7002. A ver, 7002-0185. Ok, igual ahí va a aparecer en pantalla por si... Ahí está. 7002-0185. Ok, ahí está para que usted vaya, lo anote y ahí ustedes les dan información acerca de los cursos que ya mencionábamos que vienen para este próximo año, el 8 de enero, si no me equivoco. El 8 de enero vamos a iniciar nuestro primer curso y después el domingo 9 y martes y jueves de la siguiente semana iniciarían los de semana. Y por ejemplo también una de las cosas y es uno de los programas de la academia que estoy pero súper enamoradísimo es Lesa Kids. Entonces son niños entre 8 años y 14 años. Y tenemos el otro de adultos. Entonces también sí tenemos hijos, hermanos, sobrinitos que queremos que sean personas que ya... Sí, qué bueno enseñarles desde pequeños. Sí. Recordemos que los niños tienen una mentalidad buenísima para aprender y creo que ahí está la buena opción para que ellos puedan aprender. Son súper buenos los niños y aprenden súper rápido. Yo estoy como enamorado de ese proyecto que tenemos ahí, el Lesa Kids. Y digamos, en la academia, como cuando nosotros vamos a una escuela de idiomas, pues nos gusta y qué chivo cuando es un nativo, digamos, y tenemos que nos enseñe un gringo o un francés. Entonces, digamos, en la academia también son personas sordas. Personas sordas son las maestras.
Y ustedes, pues no se asusten porque, Qué digamos, interesante. tenemos como ahí poco a poco vamos aprendiendo y digamos del inicio es casi como pato al agua, así. Y eso es importante también porque, digamos, son como personas nativas que manejan la lengua de señas y son personas sordas. Y, digamos, una de las cosas dentro de la academia también es que en el momento de cuando puse la academia, era como, bueno, la academia, que sean personas sordas, y quería que fueran mujeres. Mujeres también para ayudar, digamos, a la autonomía económica de la mujer, porque cuando la mujer recibe, digamos, un salario, eso es para la familia, es para sus hijos. Entonces, cuando se le paga a una mujer, ese dinero se sabe que es para la familia. Ahora imaginémonos, digamos, las mujeres aquí en el país lastimosamente, pues hay como un poco de discriminación, los salarios son menos, las oportunidades laborales también. Ahora, cuando tienen una condición de discapacidad, o sea, son doblemente discriminadas. Entonces, digamos, la academia es una oportunidad, además laboral para las personas sordas, para mujeres. Perfecto. Roberto, gracias por habernos acompañado. De nada, esto es de nada. Entonces gracias por habernos acompañado en esta mañana, por haber estado acá con nosotros. No, mucho gusto y muchísimas gracias por la invitación. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Ok, entonces amigos, feliz año Nuevo. Ok, de abajo arriba. De abajo hacia arriba. Es como ahí que está. sale algo. Ok, ahí está. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo entonces, Roberto, y feliz Año Nuevo también para todos aquellos amigos que siempre están pendientes de nuestro programa. Gracias por habernos acompañado durante este año, esperamos que el próximo sea de muchas bendiciones. Así que gracias de mi parte, esto ha sido todo, bendiciones. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.